equipo y me encanta trabajar con él. Yo creo que la química que se vio en el equipo, que se dio allí, está reflejada en este disco, con todo mi corazón. Que hablar de que es con todo tu corazón es algo bastante grande, porque el amor es algo intangible, pero algo que mueve el mundo, ¿verdad? Sí, no, mira, sobre todo el título del CD, yo lo elegí, yo llamé a la compañía, porque me puse a pensar, a mí me lo preguntaron, me preguntaron, mira, y de la compañía, y me dice, madre, me dice, ¿y qué tú piensas, qué le vas a nombrar al CD? Digo, yo se lo voy a poner. Dice, sí, tú no le pusiste el primero, tú no ayudaste en el primero. Digo yo, sí, pero yo escribí una lista y ustedes fueron los que eligieron. O sea, y me dice ella, no, pero piensa. Y cuando yo pensé así, con todo mi corazón, me dijeron, bueno, suena excelente. Y digo yo, sí, porque a mí me puse a pensar en todo el proyecto del disco y de verdad que yo pensé mucho en mis fanáticos a nivel de las canciones, porque yo vi que a ellos les gustaron mucho las románticas. Pensé también pensé hasta en algunos fanáticos que conozco personal. Yo dije, hasta lo identifiqué, dije, a Heidi, por ejemplo, a Heidi le va a gustar mucho esta canción, que sea a Angie le va a gustar mucho esta canción, que sea a Evan le va a gustar. Bueno, el caso es, déjame no mencionar nombres para que no se pongan celosos, porque son así de bochincheros también. A mí. Sí, bueno, en fin, muchísimos nombres, que si no lo menciono no se pongan celosos, please. Pues sí, y fue un disco a nivel también del color de pelo, yo quiero una imagen nueva, así que yo estoy muy agradecida con mi compañía, con Sergio, con todo el que tuvo que ver con este proyecto, que me dejara involucrar mis sentimientos a nivel de la elección de la canción y todo. Gracias por esta entrevista, verdad que eres tremenda persona, ser humano. Gracias por haber compartido con nuestra gente y Puerto Rico. Las puertas están abiertas. Espero que las puertas de los mercados, miles y miles de personas que puedan escuchar, dentro y fuera de Puerto Rico, Latinoamérica, Europa, en todas partes donde quieras llegar. Así que siempre bienvenida aquí en MTV Puerto Rico. Gracias a ti, perdona la tardanza. No, me estaba pintando la tuya. No todo se vale en MTV, oye, tú sabes, la gente sabe que MTV es medio como que lo ve más, tú sabes, pero no, no está formal. Gracias a ti, también a MTV por apoyarme a mí, a todos los artistas que me apoyan nuestra música a través de este canal, y a todos mis fans, gracias por el apoyo que me están brindando con todo mi corazón y todo el mundo que se lo disfrute. Ya saben, Anaís, con todo mi corazón. Chequealo.